las primeras 4 lecciones, ¿se acuerdan? Sin embargo, en vista de que aquí el tiempo se va, que uno ni se lo imagina, ¿verdad? A pesar de que con ustedes sí he tenido clases todos los días, pero no nos va a dar tiempo para la 4ª lección. Entonces solo va a entrar la primera, la lección 1, la lección 2 y la lección 3. ¿Ya? Bueno, gracias, Herbert. ¿Ya? Bueno, entonces la lección 1, la lección 2 y la lección 3. Más adelante, si ustedes quieren leer la 4ª, mira, es algo muy bonito, es una lección muy bonita, muy fácil de digerir, ¿verdad? Y a ustedes les va a ayudar mucho en el curso de filosofía. Pero tema de examen, repito, la lección 1, la lección 2 y la lección 3. ¿Sí? Entonces empezamos, jóvenes, voy a empezar a compartir. Cancelar. Aquí está. Muy bien. No sé si vimos a John Luke. ¿No se acuerdan si vimos a John Luke? Las ideas de... Esa diapositiva toca, licenciada. Esa es la que toca. Bueno. Pero se lo voy a dejar entrar a algunos jóvenes que quieren entrar y ya. Ahorita sí ya. Si no, no nos da tiempo. Bueno. Para hablar de John Luke, ¿se acuerdan ustedes que primero hablábamos del empirismo? Que es una corriente que tiene elementos en común con el materialismo, pero hablábamos que su argumento estaba centrado en el papel de la experiencia para el origen y confirmación del conocimiento. ¿Sí? Es decir, ya los empiristas, al igual que Aristóteles, le da mucha importancia a los sentidos y a la experiencia. Pero quiero aclarar que no por eso se les puede considerar materialistas, sino ya vamos a ver cuáles son las características del materialismo. Bien. John Luke es un pensador empirista que nace en 1632 y fallece en 1704, principios del siglo XVIII. Y él pensaba que las ideas son reflejo de lo que se capta por medio de los sentidos. ¿Ya? Recuérdense que para los idealistas los sentidos nos pueden engañar. ¿Ya? Entonces no es confiable lo que se capte a través de ellos. Los empiristas dicen no, principalmente John Luke. ¿Ya? Las ideas son reflejos que se captan por medio de los sentidos. Al nacer, ¿sí? Nuestro pensamiento es como un pizarrón en blanco. Esto ya lo decía Aristóteles, y acuérdense que cuando nacíamos, nuestra mente estaba totalmente en blanco. Y lo confirma John Luke. Las experiencias son las que van llenando ese pizarrón. ¿Sí? A partir de lo que se percibe por los sentidos, surgen las ideas simples. Por ejemplo, ustedes tengan idea de lo que son las ideas simples, una manzana o una pera o una naranja. Nosotros podemos verla y decir, bueno, la manzana es redonda, es roja o es verde. Hasta ahí, lo mismo, la pera puede ser verde, puede ser cafecita, ¿ya? Y la naranja incluso puede ser amarilla o verde. Pero hasta ahí nos quedamos. Que son redonditas o que tienen otra forma.
hasta ahí. Esa es una idea simple. ¿Ya? Es para irles explicando esto. C. Afirmaba que el cerebro no es pasivo, no se quedaba solo con las ideas simples, por lo que relaciona, analiza y organiza las ideas simples y así surgen las que él nombra como ideas de reflexión. ¿Cuáles serían las ideas de reflexión? Por ejemplo, cuando se prueba la manzana, entonces ya se percibe que la manzana puede ser ácida, puede ser dulce, puede ser porosa, como en las manzanas de Navidad, o compacta. ¿Ya? Entonces, el sabor también. Entonces, lo mismo se va formando de todas las, de la naranja. La naranja es totalmente distinta, es distinto comer una naranja o comer una manzana. ¿Ya? Y entonces, eso es lo que él llama ideas de reflexión. Estas ideas, dice, pueden seguir el camino de la abstracción. Y para formar ideas totalmente alejadas de las simples, de la abstracción, para formar ideas totalmente alejadas de las simples, pero originadas de eso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, de la manzana. ¿Qué otra cuestión podríamos relacionar con la manzana? Vamos, un pay de manzana, o un dulce de manzana, naranjas en miel, o un jugo de naranja. Si ustedes ven, esa ya es un poquito más complejo, ¿verdad? Un jugo de naranja a la naranja. ¿Verdad? Porque si solo conocemos, no sabemos qué se puede hacer con esa fruta. Entonces, a eso es lo que John Locke llama estas ideas se van evolucionando, por decir así, y al seguir el camino de la abstracción forman ideas totalmente distintas, totalmente alejadas de las simples, pero que se originan de estas. Bien. ¿Alguna pregunta de esta diapositiva o de la filosofía de John Locke? Aquí está muy resumido, ¿ya? Pero esto es como quien dice la esencia del pensamiento de John Locke. Pero no sé si tienen alguna pregunta. ¿Jóvenes? Licenciado. Todo claro, Evita. Sí, ¿cómo no? A ver. Solo tengo una consulta. Acá se podría aplicar una de las teorías de objeto y sujeto, en donde se dice que el objeto no puede existir sin el sujeto, ya que es el sujeto el que le da el sentido a lo que es el objeto. Puede ser cualquier cosa. Mire, si usted recuerda Melvin, para los idealistas es a partir del sujeto, ¿ya?, que le da sentido al objeto. Por eso es que el idealismo de Kant principalmente es subjetivo. ¿Ya? Sin embargo, ahorita vamos a ver el materialismo y vemos que no, que el objeto puede existir aunque no exista la idea. Preguntaba, perdón, licenciada, porque como hablamos acá de abstracción, y como usted ponía el ejemplo, una manzana es una manzana, pero puede ser un pay de manzana, un jugo de manzana, o sea, va a ser lo que el sujeto le pueda determinar. Por eso preguntaba, no sé si estoy mal. Sí, no, en ese sentido sí, ¿verdad? Porque el conocimiento penetra, si bien penetra a través de los sentidos, como dicen ellos, también, pero no solo se puede quedar en los sentidos, sino que esto implica esfuerzos de abstracción, es decir, llega a la mente, a la razón
De ahí que en el conocimiento, para adquirir conocimiento, necesitamos también de la razón. No sé si le contesto su pregunta, Melvin. Listo, licenciada. Muchísimas gracias. Me quedó bien claro. Sí, bien. Bueno, entonces seguimos nosotros con David Hume. Él es otro empirista y nació en 1711, siempre siglo XVIII, y muere en 1776. ¿Cuál es su pensamiento? Bueno, este pensador sostenía que una idea es válida solo si se origina y puede ser reducida a una impresión, ¿no? Una percepción concreta. Cualquier idea, por compleja que sea, aspira a ser verdadera solo si, al someterla a un análisis consecutivamente, nos conduce a una experiencia de percepción. Y en la CEL, pues se sintetiza lo que es el pensamiento de Hume. En síntesis, todo conocimiento, dice, deriva de la experiencia sensible. Todo conocimiento deriva de la experiencia sensible. Esta es la única fuente de conocimiento y sin ella no se lograría saber algo. Solo por las ideas. Según Hume, todo conocimiento procede de la experiencia, sea de la experiencia externa, que es la que proviene de los sentidos. Ese es el pensamiento de David Hume. Como ven ustedes, coincide con Aristóteles, coincide con John Locke, es su pensamiento, que son los sentidos en donde se origina, es la fuente del conocimiento. Este sería, pues, el pensamiento de David Hume. Por supuesto que es mucho más grande el pensamiento, pero lo que nos interesa es esta síntesis, ¿verdad? Para que vean ustedes los tres grandes escritores que, aunque no eran materialistas, le daban importancia a la experiencia y al conocimiento adquirido a través de los sentidos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Están meros calladitos. Bueno, si no hay ninguna pregunta, pasamos al materialismo. Bueno, ya les dije que ni Aristóteles, ni John Locke, ni David Hume se le puede considerar materialista. ¿Ya? Y vemos ahora el materialismo. Esto les va a gustar mucho. Bueno, ontológicamente, recuérdense que nosotros siempre trabajamos desde el punto de vista ontológico y desde el punto de vista nociológico. Bueno, ontológicamente, el materialismo parte de un postulado radical, pero a la vez elemental. La realidad se compone exclusivamente de materia. ¿Qué es la materia? Es todo aquello capaz de cambiar. La realidad no es otra cosa que todas las entidades materiales conectadas entre sí, que es la concatenación, que ya les voy a explicar más adelante. Una objeción que se le hace al materialismo es su falsa identificación con el realismo ingenuo, ¿verdad? Ya que el materialismo científico rechaza esa visión ingenua de la realidad. ¿Qué sería el materialismo ingenuo? Como por ejemplo, bueno, no quiere decir que no vaya ahora, ¿verdad? Por ejemplo, cuando
algún pensador antiguo, ¿ya?, formulaba, por ejemplo, que el origen de todo es el agua, ¿no? El agua, ¿ya? Pero, y ustedes ven que donde hay agua hay vida, ¿ya? Pero eso es un materialismo ingenuo, porque ellos lo decían, pero no se podía como comprobar. Como el otro pensador que dijo que el origen de todo era el fuego, y que el fuego se movía. El fuego se movía, no permanecía quieto. Entonces él dijo, bueno, todo se mueve, todo se mueve. Pero es puro materialismo ingenuo, pero es la base del materialismo, ¿sí? Pero eso fue hace 25 siglos. Entonces, a eso es lo que no se puede concebir, que el materialismo esté de acuerdo con el materialismo ingenuo. Científicamente, no. ¿Hay alguna pregunta? No, licenciada, nada más unos compañeros están diciendo que si les puedo dar acceso, por favor. Con mucho gusto, ahorita les doy acceso. Bueno, ya no hay más, bueno. Ahorita acaba de pedir otro. ¿No los puedo dejar entrar? No sé. Ay, Dios. Bueno. En el ámbito de las ciencias naturales, de las ciencias sociales y humanas, el materialismo asigna a las ideas una función fundamental en la vida social. Quiero decirles algo. El materialismo no niega que existan las ideas. No, eso no lo niega, ¿ya? Y como ven ustedes, asigna una función fundamental, ¿ya? ¿Por qué? Concibe al ser humano en su totalidad, con sus deseos, sentimientos, comportamientos y emociones. Por lo tanto, no se limita a reducirlo solo a factores biológicos o económicos, ¿no?, sino que ahí sí que lo toma en su totalidad. Nunca niega la importancia del pensamiento y de las ideas para la organización de las sociedades, las escuelas, las empresas, ¿ya? Solo hace énfasis que estas ideas del pensamiento mismo no puede existir fuera de un cuerpo que lo genera. Por lo tanto, ontológicamente, el materialismo afirma que la materia es anterior a la idea. El idealismo afirmaba la preeminencia del pensamiento con respecto a la materia. El materialismo afirma lo contrario, la preeminencia de la materia con respecto al pensamiento. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? Fíjense que no puedo dejar entrar a unos jóvenes, no sé qué está pasando. Voy a dejar de compartir. No. No sé qué pasó. Fíjense que dejé de compartir, ¿verdad? Sí, licenciada. Y está trabado el internet, fíjense. No sé qué está pasando. Mire, me voy a salir yo y vuelvo a entrar porque tal vez así puedo ver esto. Hoy
No se me vayan a ir ustedes. Bueno, bien. Pero ni siquiera eso me deja, fíjense. Fíjense que no me puedo ni siquiera salir. Voy a seguir leyéndoles y de repente ahorita ya se me... ¿Ya? Bueno. ¿Me están escuchando? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Bueno, voy a seguir y después ya les proyecto las diapositivas. Nociológicamente, es decir, desde el punto de vista del conocimiento, el materialismo afirma la posibilidad de construir conocimientos objetivos. Recuérdense que Kant decía que el conocimiento solo podía partir del sujeto. En cambio, Kant decía que el sujeto podía conocer solo aquello que le interesa. Por eso es subjetivo. En cambio, el materialismo dice no. ¿Ya? Se pueden construir conocimientos objetivos, es decir, la realidad tal cual es. Por eso mismo, el materialismo, para el materialismo, el conocimiento es algo objetivo, no subjetivo como el idealismo. La verdad de una realidad depende de lo que ésta sea en sí misma y no, perdón. Clarice está en clase. Entonces, el conocimiento es algo objetivo, que se puede conocer la realidad tal cual es. La verdad de una realidad depende de lo que ésta sea en sí misma y no de la mente que la piensa. Solo quiero ver si ya, ya lo puedo, ya puedo, permítanme, ya se compuso esto. Aquí está. Bueno, ¿ya? Y no de la mente que la piensa. Para interactuar en el mundo, para vivir y para conocer, el cerebro humano capta a través de los sentidos y otras herramientas creadas para él. ¿Cuáles son esas herramientas? Pues el microscopio, el telescopio y todos esos inventos, todas esas herramientas que el ser humano ha inventado para ver mejor la realidad. Bueno, y por eso es que el conocimiento se va perfeccionando a través de los siglos. Bien. No sé si tienen alguna pregunta. Quiero que lean esta diapositiva porque como no la habían visto desde un principio. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Esto es muy importante. Miren, el conocimiento se va perfeccionando a través de los siglos. Es decir, el conocimiento no es perfecto, es perfectible. ¿Ya? Porque se puede mejorar, se puede perfeccionar, sin que llegue a ser nunca perfecto. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. ¿Algún comentario? Me preocupa, no sé si les queda claro o no entienden nada. Por favor, díganme, no entiendo o sí entiendo. Sí, que está todo claro. Entendimos. Claro, gracias. Muy bien. Seguimos. Para lograr un conocimiento verdadero y objetivo, el ser humano ha desarrollado las ciencias naturales, su método y sus instrumentos.
A este respecto, quiero contarles que a partir del siglo XIX, las ciencias naturales alcanzaron un gran auge, se desarrollaron muchísimo, ¿verdad? Pero esto es después de que del materialismo dialéctico. ¿Sí? Entonces, antes sí existían ciencias desde siempre. Recuérdense que inicialmente a la filosofía se le conocía como la madre de todas las ciencias, pero cada una fue como quien dice, teniendo su objeto de estudio, y por eso a la filosofía le dejaron los problemas más generales. Entonces, aquí nos dice que no dice el siglo XIX, ¿verdad? Pero que sí se desarrollaron las ciencias naturales, su método y sus instrumentos. Bueno. Entonces, para los idealistas, de acuerdo con esto, para los idealistas no se puede confiar en los sentidos porque estos pueden equivocarse y confundirse. En cambio, para los materialistas, al igual que los sentidos, ellos afirman que al igual que los sentidos, el pensamiento también se puede equivocar, también puede estar errado, ¿verdad? Además, plantea que es posible conocer el mundo objetivamente a partir de los datos que él nos ofrece. Les recuerdo que los idealistas decían que no se puede conocer el mundo objetivamente, sino solo un reflejo de ese mundo. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, a partir de esto empezamos a ver los tres planteamientos materialistas, o tres principios materialistas que vamos a ver a continuación, pero no sé si tienen alguna duda de esta diapositiva. Todo claro, licenciada. Bueno, entonces empecemos a ver los tres principios. Bueno, uno, la materia existe. Esto es desde el punto de vista ontológico. La materia existe fuera de todo espíritu y no necesita de él para existir. Por ejemplo, el lago de Atitlán no necesitó ser pensado para existir. Lo mismo los grandes lagos que hay en Canadá, entre Canadá y Estados Unidos, ¿ya? O el río más largo del mundo, el Nilo, no necesitó ser pensado para existir. Bueno, B, la materia produce el espíritu. Es decir, no existe espíritu sin materia. Es decir, no existe idea sin materia. Pero sí a la inversa. Sí existe materia sin la idea. Como les repito, puede ser que allá en Oceanía o en lo más recóndito, ¿verdad?, del mundo exista un río que nosotros ni idea tenemos de ese río, pero existe, aunque nosotros no tengamos esa idea, ¿verdad? Que de la materia orgánica que constituye el cuerpo humano surge el cerebro y de todas las ideas. No primero la idea y después el cerebro. Para los materialistas, el cerebro es la materia más altamente evolucionada. Si bien es cierto que los animales pueden tener cerebro, pero no lo han desarrollado como nosotros los seres humanos. ¿Y saben qué es lo triste? Que del cerebro, de toda la capacidad del cerebro que tenemos, solo utilizamos el 10%. Cuando podríamos utilizar, hay personas que sí utilizan mal, ¿verdad? Pero en general es eso. Bien. C, el cerebro humano puede conocer a través de la razón, auxiliándose en instrumentos por él creados. Por medio de los sentidos se envían datos al cerebro. Este los ordena y sistematiza para elaborar conceptos y
definiciones. Recuérdense que conceptos es igual que idea. Bien. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que cuando surge algo que nosotros ignoramos que es lo primero que lo vamos a captar a través de cualquiera de los sentidos, ya sea la vista, el tacto, el oído, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está diciendo el materialista, ¿no? Y esto es, pero no nos quedamos solo con lo que percibimos a través de los sentidos, sino todos esos, lo que estamos viendo, lo enviamos al cerebro, en donde pues, se analiza, se ordena, se sistematiza y todo para formar conceptos y definiciones. No es lo mismo un concepto que una definición, por favor, ¿no? Y eso lo vamos a ver al principio de la segunda parte de filosofía cuando empecemos a ver lógica. Bien. ¿Necesitan una explicación más amplia? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren otro ejemplo? No sé. Licenciada, sí, disculpe, ¿me podría dar otro ejemplo de la B? Ah, ya. Dice, la materia produce el espíritu. ¿Qué significa esto? Que yo veo, porque es a través de los sentidos, algún hecho material que yo no sé qué es, entonces me formo la idea. No como decía Platón, que había un mundo de ideas y que el cerebro ya traía las ideas y todo. No, ¿ya? Nuestra mente está en blanco. Nuestra mente está en blanco y nosotros vamos captando y conociendo a través de toda nuestra vida. ¿Ya? Le voy a decir algo. Mire, pues, un niño no siente miedo, ¿verdad? Ni se imagina qué es el miedo. Pero viene, ¿ya? O no sabe qué es una quemadura. Por eso es que si un niño ve una plancha conectada con facilidad, pone su manita. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa al niño? Se quema. Ah, y él tenía la idea de lo que es esa quemadura. No. ¿Cuándo la adquirió? A base de experiencia. Ah, a través de la experiencia, a través del sentido, ¿verdad? Del tacto, ¿no? Entonces ya se formó la idea del dolor. El niño no va a volver a poner la mano, porque, aunque la plancha no esté conectada, pero no vuelve por eso, porque ya tiene esa idea. Pero el niño no tenía primero la idea y después, no, primero fue esa sensación para formarse la idea. Por eso dice que la materia produce el espíritu, es decir, la materia produce la idea. No existe idea sin materia, pero sí materia sin idea. No sé si con eso le queda claro, señorita. Sí, muchas gracias, licenciada. Sí, bueno. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Marlene, por favor. Licenciada, lo que según estoy entendiendo es que de primero, o sea, la teoría está de que de primero tiene que existir el cuerpo físico para que haya espíritu. O sea, que sería el cuerpo físico la materia para que haya espíritu luego, ¿verdad? Exacto, sí. Ajá, exacto. Así es, Marlene. Sí, claro que sí. ¿Alguien más? El materialismo es mucho más fácil de entender que el idealismo.
Seguimos, pues. Ya habíamos visto ahora. Los planteamientos también, pues, el materialismo tiene 7 planteamientos. 7 planteamientos que van a definir, pues, exactamente qué es. Y el primer planteamiento es que el materialismo es que plantea el carácter evolutivo, dinámico, histórico de la materia. El ser humano, como producto más desarrollado de esa evolución permanente, se convierte en sujeto consciente de la misma. Voy a leer los 3 y luego les explico si tienen ustedes alguna pregunta. Su aparición en la escala evolutiva significa un cambio cualitativo. Con él, la materia puede adquirir un rumbo consciente y acorde a sus necesidades. Y 3, ya no es solo objeto, sino también sujeto de la historia. Quien hace la historia y la puede cambiar. Bueno, aquí hay algo, ahí sí que la esencia del materialismo, ¿verdad? Plantea el carácter evolutivo, dinámico e histórico de la materia. ¿Qué significa esto? Que la materia tiene un cambio incesante, evoluciona, cambia constantemente, y eso es uno de sus principios. ¿Ya? El ser humano, dice, como producto más desarrollado de esa evolución, se convierte en un sujeto consciente. ¿Por qué? Si ustedes han visto láminas, cómo era el ser humano hace millones de años. ¿Cómo era? ¿Era igual que ahora? ¿Qué piensan ustedes? No. ¿Cómo era? ¿Cómo era? A ver, ¿qué me puede decir? Por las láminas que han visto. Eran diferentes, licenciada, no usaban ropa y no sabían de muchas cosas que ahora sabemos. Sí. El prehistórico, por ejemplo, ¿verdad? Miren, comenzando porque no tenían un lenguaje definido. ¿Cómo se empezaron a comunicar? Por medio de sonidos. Entonces, el ser humano ni siquiera estaba erguido. Poco a poco, el ser humano se va erguiendo. ¿Sí? Se va parando, pues ya se vuelve bípedo. Y desarrolla la razón. Por eso dice aquí, se vuelve un ser consciente, con conciencia de ese desarrollo. Su aparición en la escala evolutiva, por favor, por curiosidad, busquen en las láminas cómo fue la evolución del hombre, ¿ya? Constituye un cambio cualitativo. Porque al principio parecía como un mono, como un chimpancé, más que todo. Y de hecho, el mono tiene aparato fónico, jóvenes, pero no está desarrollado. No está desarrollado. Entonces, ¿cuál es la esencia de nosotros como seres humanos? La razón. La razón. Definitivamente somos seres racionales. Bueno, con él dice la materia adquiere rumbo consciente acorde a sus necesidades. Recuérdense que el ser humano no tenía, por ejemplo, la comida como la tenemos nosotros, no tenía que ver cómo se alimentaba. Y de ahí que por eso se pudieron adquirir el uso del dedo pulgar, y bueno, todos esos datos que ustedes pueden encontrar en un libro de antropología, por ejemplo. ¿No? Entonces, pero hay algo muy importante, dice,
Ya no es solo objeto, es sujeto de la historia. Quien la hace y quien puede cambiarla. Y es que el ser humano es el único que puede transformar la naturaleza, incluso aprovecharse de la naturaleza. La puede cambiar desde todos los puntos de vista. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? Por favor. ¿Alguna pregunta? Todo claro, Elida, gracias. Sí, sí. Y luego, Álvaro levantó la mano. Licenciada, buena tarde. Buenas tardes, Álvaro. Bueno, el inciso 3, la verdad que llama bastante la atención por cómo expresa, ¿verdad? Que el sujeto pasa a ser ya una persona que actúa en la historia por medio de esos cambios que sufre, ¿verdad? Sí, exacto. Ajá. Así es. Nosotros mismos hemos cambiado incluso la historia de Guatemala. Bueno, muy bien. ¿Puedo continuar, jóvenes? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. El cuarto planteamiento. La materia, entonces, está en constante cambio como producto de las contradicciones internas de la misma. Aquí les puedo decir que ya se está formulando lo que vamos a ver nosotros al final del curso, ¿verdad? La primera ley de la dialéctica, que es la unidad y lucha de contrarios. ¿Qué significa esto? Que en la materia hay elementos, hay contradicciones internas que son las que producen cambio. ¿Cómo va a ser eso? Ustedes se preguntarán. Muy sencillo. Miren, en nosotros hay vida y hay muerte. Vemos que para que nuestro organismo funcione, bueno, valga la redundancia, hay funciones como, por ejemplo, ¿cuáles son las funciones del corazón? Los movimientos del corazón. ¿Cuáles son los dos movimientos del corazón? Sístole y diástole. Diástole y sístole. Exacto, ¿verdad? Para que funcione. Vemos que el corazón está bien, ¿ya? La misma, tenemos funciones de asimilación y desasimilación, ¿sí? Que es lo que conforma nuestro metabolismo. Tenemos inspiración y expiración, es que cambia la sangre constantemente en venosa y en arterial. Cambia la sangre en venosa, se convierte en arterial. Todo, vean ustedes, todo tan bien encajado para que nosotros podamos vivir. Pero todo, y esto es constante, ¿ya? Pero a nosotros se le ocurren cambios, pues. Cambios debido a todo eso interno. Ustedes son jóvenes. Hace 10, 15 años eran unos niños. En esencia lo mismo, pero han cambiado muchísimo. Y dentro de 20 años no van a ser como son ahora. Van a sufrir otros cambios. No se diga dentro de 50 años. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el cuarto planteamiento. La materia está en constante cambio, debido a las contradicciones internas que hay en la misma. 5. Toda la materia está concatenada, de manera que cada cambio impacta e interfiere en la realidad material.
Por ello el mundo está en constante proceso de destrucción y reconstrucción. Para este quinto planteamiento yo les pongo el ejemplo de lo que estamos viviendo. Hace 2 años ni nos imaginábamos lo que se venía, lo que iba a venir, la pandemia. ¿Qué pasó con la pandemia? Hubo cambios. Claro que hubo cambios. ¿Ya? Si no, miren la forma de dar clases. A mí, pues, en lo particular, me gustaría más ir a la universidad, verlos, verles sus rostros, preguntarles directamente, ver si alguno se está durmiendo o no está durmiendo. Pero, debido a la pandemia, tuvo que cambiar. ¿Qué más ocurrió con la pandemia? A ver, ¿qué más? ¿Qué cambió con la pandemia? ¿O qué ocurrió? Muchos se quedaron sin empleo. Perdón. ¿Perdón? Habla tú. Bueno, que estemos encerrados algunos, ¿verdad? Incluso para trabajar, que no tengamos contacto social. Uh-huh. Sí. Y eso a la vez puede causar un poco de depresión, ¿o no? Principalmente los jóvenes que están en primaria, en secundaria, ellos han sufrido más, tal vez un poquito más que usted, porque ustedes por lo menos tienen otra distracción, ellos ya no miran a sus compañeros. Prácticamente tienen amigos, pero no los tienen. Mire, si yo les digo todo lo que la pandemia ha producido, incluso les diría, ¿no? Las funerarias han tenido más trabajo. Igual las personas pobres que compran sus ataúdes en lugares más sencillos. Miren, todo se ha encarecido, todo. Vayan ustedes al mercado o al supermercado o una tienda, lo que costaba antes un quetzal ahora cuesta unos 50, por decirles algo. Y todo por la pandemia, el desempleo, la pobreza, no se diga la enfermedad. Todo a eso se le llama concatenación. Todo está relacionado. ¿O más muertes, licenciada? Claro, ajá, sí, gracias. Ajá. Licenciada, también mi punto de vista sería que la misma pandemia nos obligó como seres humanos a innovar, a acelerar el proceso de llegar a la era tecnológica antes de lo que estaba programado por muchas partes. Así es, así es. Uh-huh. Miren, yo no sabía nada de esas plataformas, de Moodle, de Classroom, de Meet, nada de eso. Nada, la verdad, yo tuve que aprender. Yo decía, el año pasado decía, ay, a mí me tiraron al agua y sin salvavidas y no sé nadar. Yo tenía que andar preguntando. Pero no, tuve que aprender. Bien. Seguimos jóvenes porque yo sí quisiera terminar con ustedes hoy. Por ello el materialismo concibe el conocimiento como algo objetivo. La verdad descubierta por un individuo, si es producto de la aplicación del método científico, será válida para toda la humanidad. Todos aquellos inventos, todos aquellos descubrimientos, ¿sí? Han sido dados a conocer, ¿verdad? Tal vez algún individuo, dos científicos, ¿verdad? Pero les han tenido que aplicar el método científico. Por eso es que las vacunas ahora, ¿verdad?, son válidas para toda la humanidad. Y las vacunas han ido mejorando.
para terminar los planteamientos. ¿Sí? El conocimiento es perfectible y eso se los he venido diciendo. El sujeto que descubre la verdad puede equivocarse en algunos aspectos, por lo que puede ser revisados, modificados y perfeccionados posteriormente. El ejemplo que yo les he puesto al inicio de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud dio ciertos protocolos para tratar la enfermedad, pero se dio cuenta que se había equivocado y tuvo que modificarlos. El materialismo dialéctico supera el subjetivismo de Kant. Este pensador asumía que el conocimiento se construye en el encuentro entre la experiencia y las categorías a priori de cada individuo sujeto. Es decir, el conocimiento termina siendo subjetivo porque depende del sujeto. En cambio, el materialismo, sin negar la base a priorística, es decir, los elementos a priori de los que habla Kant, ¿ya?, pone énfasis en la realidad material externa a la conciencia. Este sería el fin del materialismo. No sé si tienen ustedes alguna pregunta, jóvenes. Todo bien, licenciado. Sí, bien, muy bien. Entonces, pasamos a la tercera corriente, el intersubjetivismo. Como ven ustedes, idealismo y materialismo, pues no son enemigos irreconciliables, ¿verdad? Pero ahora surge el intersubjetivismo. Esta corriente trata de conciliar el idealismo con el materialismo. Pero esta conciliación solo puede darse en el plano epistemológico, es decir, en el plano del conocimiento. Recuérdense que nociología y epistemología o teoría del conocimiento es lo mismo, ¿sí? Esta corriente aparece en el siglo XX, o sea, que no tiene ni siquiera 100 años, ¿verdad?, como tercera opción. Por un lado es materialista en su aspecto ontológico, ¿ya?, y se aparta del idealismo como del materialismo en su aspecto epistemológico, es decir, ni uno ni otro, ¿ya? Y ya van a ver ustedes por qué. Jürgen Habermas, 1929. Bueno, este filósofo alemán pertenece a la segunda generación de la Escuela de Frankfurt. Fue era un grupo de filósofos, ¿verdad?, que crearon un pensamiento, pero a nosotros nos interesa Habermas, ¿ya? Habermas parte del materialismo ontológico, cuando afirma la existencia de un mundo que se percibe como independiente de nuestras descripciones y como el mismo para todos. Esto significa que la realidad material es anterior e independiente a la conciencia humana. Ahí es materialista. Eso es el intersubjetivismo, es materialista desde el punto de vista ontológico. La realidad material es anterior e independiente a la conciencia humana. Por eso es que plantea la presuposición ontológica de un mundo objetivo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, seguimos. Desde el punto de vista nociológico ya cambiamos, ¿ya? Niega la posibilidad del conocimiento objetivo. Ahí le dice al materialismo no. ¿Ah? Esta corriente niega que se pueda conocer al mundo objetivamente. Incluso dice, por medio de los instrumentos y técnicas desarrolladas por la ciencia. Ni por el microscopio, ni por el telescopio, ni por ningún otro instrumento inventado. No se puede conocer objetivamente.
Por eso es que plantea que el mundo es percibido e interpretado globalmente de forma distinta desde la perspectiva de individuos distintos y grupos distintos. En otras palabras, el acceso al mundo es inviable, pues cuando accedemos al mundo lo hacemos condicionados por nuestras ideas previas. Y es que todos tenemos ideas previas, ¿verdad? Ya tenemos ideas previas cuando empezamos. Bueno, entonces, para concretar esta diapositiva, para Habermas, no se puede conocer el mundo objetivamente, ¿ya? Porque los individuos pueden interpretar una realidad de distinta manera. En el caso de la pandemia, unos la pueden interpretar de una manera, otros de otros, depende de lo que ellos, qué conocimientos previos tengan cada persona. Acuérdense que yo no sé si ustedes se encontraron con una persona que decía, es que eso no existe. Eso es invento, eso no existe. Y salían sin mascarilla y todo, porque no existía, ¿verdad? La vacuna, yo no me vacuno porque me van a poner un chip y me van a dominar a través del chip. Vean ustedes quiénes son, no es cierto. La humanidad, mucha gente en el mundo se ha vacunado, pues. Lo que pasa es que se han descuidado, pero eso es otro asunto. Bien. O sea que aquí pareciera que Habermas es idealista, que sigue el idealismo de Kant. Pero veamos lo siguiente. Pareciera que Habermas está de acuerdo con el idealismo trascendental de Kant. Sin embargo, se distancia de esta concepción por considerarla subjetiva. Entonces, si Kant dice que no es objetiva y tampoco subjetiva, si Habermas dice que no es objetiva, pero también considera el pensamiento kantiano como objetivo, entonces, ¿qué nos va a decir Habermas? Para Kant, la verdad solo puede depender del sujeto, pues es quien la percibe y ordena percepciones gracias a las categorías que posee. En cambio, Habermas pensaba que de ser válidas las ideas de Kant, sería imposible construir conocimientos compartidos. ¿Por qué? Porque sería subjetivo. Es decir, ese conocimiento lo tengo yo, pero no se lo voy a compartir a ninguno. Por eso es que Habermas considera que el subjetivismo de Kant no es factible. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta acerca de esto? Ya estamos en el intersubjetivismo. Y para salir de ese subjetivismo, este filósofo repara en la naturaleza lingüística del conocimiento. Todo lo que conocemos se expresa por medio del lenguaje. Miren ustedes, así de sencillo. Todo lo que conocemos se expresa por medio del lenguaje. Solo podemos conocer e identificar en la realidad aquello de lo cual ya poseemos un nombre o una palabra para nombrarlo. Por lo tanto, si vemos un objeto desconocido, le buscamos características que le permitan relacionarlo con otros previamente conocidos y de los cuales ya poseemos palabras que los... ¿Se han fijado ustedes cómo le llamamos a esta? ¿Cómo le llamamos nosotros a esto? ¿Cómo
le llamamos? Mouse. No. ¿Qué significa mouse? Ratón. Ratón. Ajá. ¿Y por qué? Porque parece ratón, ¿verdad? Por eso es, solo podemos identificar, si vemos un objeto desconocido, le asignamos un nombre. Tal vez no es el verdadero o el correcto, pues porque tiene un nombre ya establecido, pero lo identificamos y lo comparamos con otro que ya conoce. Por lo tanto, dice, se deduce que el conocimiento de la realidad está de alguna manera condicionado por el lenguaje que dominamos. Entonces, si hay alguna palabra, por ejemplo, en el lenguaje que nosotros dominamos, pero no la conocemos, siempre le vamos a ir a buscar un significado o un objeto. Miren ahora los tales ovnis. ¿Por qué se le puso ovni? ¿Qué significa ovni? Son siglas de objeto volador no identificado. Objeto volador no identificado. ¿Y qué significará, Denis, no identificado? Que no saben qué es. Pero es un objeto, antes le decían platillo volador, ¿no? Porque tenía la forma de un plato. Ahora se le dice objeto volador no identificado, ovni. Solo ahí pueden ver ustedes. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Miren, aquí si quisiera yo, entre más riqueza de vocabulario tengamos, ¿ya? Más fácil va a ser el conocimiento. ¿Y cómo adquirimos nosotros riqueza de vocabulario? Leyendo, leyendo, leyendo. ¿Algo más? No, licenciada. Seguimos. Habermas y el lenguaje. Para Habermas, el lenguaje tiene esencia social. Eso quiere decir que el lenguaje solo se puede dar entre los seres humanos. Y recuérdense que los seres humanos somos esencialmente sociales. Es decir, no podemos vivir apartados de la sociedad. Cada individuo toma el que la sociedad le ofrece y aunque lo modifique para adaptarlo a sus necesidades, conserva de él la mayoría de usos y acepciones. En nuestro caso, el español, que nos tocó, nosotros lo podemos modificar, hay habla regional, hay habla coloquial, ¿ya? Pero si nosotros vamos a otro país de habla hispana, nos podemos entender perfectamente. Por eso es que la interpretación de la realidad depende parcialmente de la interpretación que su lenguaje le está heredando. Habermas afirma que la naturaleza social del lenguaje se origina gracias a que éste requiere de consensos para ser válido. ¿Qué significa un consenso? El ponerse de acuerdo. Y nosotros, todos los de habla hispana, nos hemos puesto tácitamente de acuerdo, ¿verdad?, para utilizar las palabras de nuestro español. Los ingleses, pues, serán del inglés, de los alemanes, los italianos, pero a nosotros nos tocó el español. Sin embargo, nunca nos ha preguntado así, miren, quieren que esto se llame lentes. Pero también se le puede llamar gafas, también se le puede llamar anteojos. Y nos estamos entendiendo perfectamente. Por eso dice abajo, el consenso es el acuerdo entre personas, un convenio
intersubjetivo. Inter significa entre, subjetivo, sujeto, entre sujetos. Ustedes han oído que en el Congreso tienen consensos y disensos. Cuando los diputados al fin se ponen de acuerdo es que han llegado a un consenso. Cuando en una familia unos opinan de una forma y otros de otra, siempre va a haber un punto medio que permite el equilibrio para ponerse de acuerdo. Con ello, dice, cobra sentido la naturaleza intersubjetiva del conocimiento. Entonces, ya no es objetiva, no es subjetiva, sino intersubjetiva, porque es a través del lenguaje como los seres humanos logran ponerse de acuerdo para todo. Por supuesto, para el conocimiento. Conocer significa asignar nombres a las cosas, y esos nombres, palabras, son productos de un acuerdo intersubjetivo. El conocimiento que obtengo al percibir la realidad es siempre producto de un acuerdo intersubjetivo. Y la existencia de cualquier cosa solo puede ser conocida por intermediación del lenguaje. Bueno. Y finalmente, luego después tenemos unos minutos para las preguntas. La existencia no se refiere necesariamente a la materialidad o corporeidad de las cosas, más bien al hecho de que enunciemos ciertas propiedades o cualidades sobre alguna cosa, como por ejemplo las cualidades del perro. Pero ahorita estamos viendo las características del materialismo, del idealismo, del intersubjetivismo. ¿Y por qué la podemos conocer? Porque poseemos un lenguaje. Sin embargo, esto no significa que la existencia de la realidad dependa de nuestra conciencia, por favor. Ya eso es materialista, sumamente. Solo indica que el ser humano, el único dotado de conciencia, es capaz de comprender e interpretar al mundo. Es consciente de lo que existe porque le da un significado a cada cosa. Bueno, en eso consiste el intersubjetivismo. En otras palabras, Habermas afirma que el conocimiento se puede adquirir a través del lenguaje y que ese lenguaje es producto de un consenso entre sujetos. Por eso se llama intersubjetivismo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Vean ustedes la importancia del lenguaje para el conocimiento. A ver, están muy calladitos, no sé si están ahí o se fueron a tomar su cafecito. Para mí está todo bien, licenciada. ¿Sí? Sí. Claro, también, licenciada, muchas gracias. Todo claro, gracias. Perfecto. Bueno. Claro, licenciada. ¿Sí? Va. Entonces, yo sí quiero, por favor, que ustedes en la página, creo que 133, es decir, desde la página 165, ya, a la 165, filosofía con la misión del mundo, disculpe, ya no miro esto, esta letrita. ¿Sí? Bien. Por favor, empiecen ustedes a responder sus actividades porque muy parecido viene
Por ejemplo, cuando dice, Lucía es investigadora del MP. Para sus pesquisas solo concede valor a las pruebas que ha recabado ella misma, por lo que ha visto, oído o verificado directamente en el tacto. ¿Ya? Entonces dice, ¿a qué corriente filosófica? ¿Será idealismo? No. ¿Racionalismo cartesiano? Tampoco. ¿Idealismo trascendental? Tampoco. ¿Realismo aristotélico? No. ¿Ya? Entonces, ¿qué será? ¿Materialismo, dialéctico, empirismo o intersubjetivismo? ¿Qué creen ustedes? Empirismo. Muy bien, empirismo. Entonces, así, o más o menos porque ya empecé a ver el examen, con ejemplos como estos les viene el examen, por favor. ¿Bien? Entonces, yo sí quisiera que ustedes estudiaran esto, porque ya el próximo día empezamos a ver el tercer capítulo, que es Ser humano, ser libre. Solo tenemos 2 clases y después ya no. Me parece que el 16, lunes 16, hay un descanso, ¿no? Que pasan del 15. No sé si lo va a pasar el viernes o el lunes, pero ojalá que sea el lunes mejor. El 17 parece que empiezan los exámenes. Martes 17, martes y jueves, y la siguiente semana, lunes, miércoles y viernes. Entonces, sí quisiera que ustedes ya empiecen a leer, por favor, porque no les va a dar tiempo, no les va a dar tiempo si lo dejan a última hora. Bueno, entonces, si no tienen algo que comentar, de todos modos yo les voy a trasladar a través de Classroom, les voy a trasladar estas diapositivas para que ustedes también se ayuden. Sí, Ever, ¿qué necesita? No, Licenciada, buenas tardes. Disculpe, ¿será que me podría dar la contraseña de Claro? Es que me salí por accidente y perdí la contraseña. Fíjese que ahorita no les he creado las salas de clase. Entonces, no, es que voy a crear y yo les voy a decir cuáles son las contraseñas para que ustedes puedan entrar, ¿no? Está bien, licenciada, pensé que me las vi. Licenciada, una pregunta, ¿la contraseña me la va a mandar a mí o para compartírselos a mis compañeros? Sí, Andrea, se la mando a usted hoy. Las voy a enviar este fin de semana y ya después ya yo se la mando hoy. Gracias, licenciada, muy amable. Muy bien. Bueno, jóvenes, entonces no me queda más que desearles muy feliz noche. Nos vemos el próximo lunes y les deseo feliz fin de semana. Por favor, cuídense que la situación está muy, muy difícil, ¿no? Así que feliz noche y les repito, feliz fin de semana. Gracias también para los que me están deseando lo mismo. Así que, gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz fin de semana. Adiós, feliz noche.